Saludos cordiales, muy buenas noches, gracias por acompañarnos. Este es el programa Hora 25. Ya está en manos de la Asamblea Nacional el proyecto de ley que ha sido denominado como creación de oportunidades. Los grandes ejes de esta propuesta son reforma laboral y cambios tributarios. De este modo, el gobierno define una ruta, yo diría un sendero. El plan de desarrollo, que también fue ingresado la semana que concluye, es otro insumo para definir el camino por el cual va a transitar el país. La apuesta del régimen está en rubros como el empleo, la reactivación, la inversión, exportaciones, estabilidad. El presidente dijo el jueves que el Ecuador debe superar el inmovilismo. Son casi 6 millones de ecuatorianos que no tienen un empleo formal. Ahí está el gran desafío nacional, al igual que se logró con la vacunación 900, ahora todos debemos unirnos para combatir el desempleo. Los prejuicios ideológicos, las miopías partidistas, las diferencias personales pueden agitar los vientos y las calles. Es la hora del desprendimiento y la solidaridad. Es bueno entonces hacer un llamado para un estudio técnico y competente del proyecto. No es posible que el populismo o las decisiones seductoras en el orden político contaminen un momento trascendental para el Ecuador. Es una apuesta sin duda arriesgada del Ejecutivo, en donde el componente de la consulta popular no está ausente del debate. Nuestros invitados esta noche aquí en el estudio principal de Teleamazonas son los siguientes. Agradezco a Patricio Donoso, ministro de Trabajo. Gracias a Juan Manuel Fuertes, él es el subsecretario de Gobernabilidad. Está con nosotros también Marjorie Chávez, ella es asambleísta del Partido Social Cristiano. Y gracias a Santiago García, presidente del Colegio de Economistas de Pichincha. Aquí empezamos. Buenas noches nuevamente. Belén, adelante. Hola Andrés, amigos televidentes, muy buenas noches. El gobierno vuelve a hacer una apuesta ambiciosa. Primero fue la vacunación, tema que logró cumplir. Y ahora con la presentación del proyecto de ley creando oportunidades ante una asamblea hostil, busca reconstruir la economía del país y eliminar los vicios que hoy hacen que la situación del Ecuador sea extremadamente compleja. Antes de presentar el proyecto de ley en el legislativo, a donde acudió personalmente el presidente el pasado viernes, prefirió dirigirse al país y explicar las razones por las cuales, a su criterio, se requiere un cambio estructural. Por ahora veamos sus declaraciones en lo que respecta al ámbito tributario. Y ya a lo largo del programa desarrollaremos otras aristas como la reforma laboral. Les hemos preparado entonces un reportaje sobre este primer punto. Veamos. Yo seré uno de los que tendrá que pagar más impuestos determinados en este proyecto de ley. Fue esta la respuesta del presidente Guillermo Lasso a todos aquellos que han decidido oponerse al proyecto de ley creando oportunidades, que él personalmente presentó el pasado viernes en la Asamblea Nacional. Previo a ello, Lasso prefirió dirigirse a la nación y allí aseguró que aunque no es el camino más cómodo ni el más sencillo, es el correcto. Empezó desglosando el proyecto de ley por aquello que suena mejor. Se eliminará el IVA para una serie de productos básicos como pañales, mascarillas, alcohol, gel antibacterial, tampones, toallas sanitarias y demás insumos de higiene femenina. Para apoyar el turismo, eliminaremos el IVA del hospedaje para extranjeros. Se eliminará el ICE para planes de telefonía móvil de personas y de empresas, a videojuegos, a vehículos híbridos y también eléctricos. Se eliminará el impuesto a la herencia para hijos y cónyuge. Se exonerarán los valores pendientes del impuesto a la herencia a los fallecidos durante la pandemia. Y luego vinieron las declaraciones más fuertes, las que suelen no gustar. Quienes más han ganado durante la pandemia deben contribuir más. En ese contexto, la propuesta señala un ajuste en las deducciones del impuesto a la renta para aquellas personas que ganan más de $24,000 anuales. A decir del gobierno, solo 3,5% de la población económicamente activa del país entraría en este grupo.
Y además se propone una contribución especial temporal por 2 años a cerca de 20,000 ciudadanos pertenecientes a los estratos más ricos, cuyo patrimonio es mayor a los $500,000, y por una sola vez a empresas que tengan un patrimonio mayor al $1,000,000 y que durante el 2020 hayan generado utilidades mayores a las del 2019. Sin duda, esto es un esfuerzo para ciudadanos honestos y trabajadores. Pero es mejor hacer ese esfuerzo hoy que pasarle la factura a nuestros hijos mediante deuda a pagar en el futuro. Con todas estas medidas, dice Lasso, se podrá estabilizar la economía del país. Pero en realidad, ¿eso ocurrirá? Esta vez sí serán los bolsillos de los más ricos los que se tocarán, o una vez más el peso de la ley caerá en los de la clase media. Y también se generan otras inquietudes. ¿Será que en la Asamblea encuentra los apoyos necesarios o la reforma deberá pasar a una consulta popular? Planteamos entonces a nuestros panelistas el tema central de este primer reportaje. ¿Se logra estabilizar la economía? Santiago, buenas noches, le escuchamos. Gracias, Andrés. En primer lugar, un saludo a Patricio, a Juan Manuel, a Marjorie. Qué bueno que estemos en esta reunión, el Poder Ejecutivo y la Asamblea Nacional, me parece genial. Bueno, es muy importante, el país todavía no logra asentar su economía. Hay esfuerzo, la vacunación ha sido un punto importante, central. Podemos hablar de intentar la reactivación. Los datos que manejamos del Colegio de Economistas nos dice, hemos mejorado con respecto al 2020, pero no con respecto al 2019 y 2018. Por tanto, va a depender cómo lo queramos mirar. Pero en definitiva, yo creo que esta ley, esta gran ley que se propone, debería convertirse en un punto de inflexión. Ninguna ley cambia la realidad por sí misma. No es que mañana aprobamos la ley, como he escuchado, y el país cambia. No, las leyes lo que hacen es aplanar el camino o complicarnos el camino, la vida, para salir adelante. Entonces, Andrés, me parece que es fundamental este momento hacer un llamado al Poder Ejecutivo y a la Asamblea Nacional para un diálogo franco, constructivo, para un pacto social. Hoy es cuando estamos maduros en el sentido de que estamos sensibilizados por la crisis brutal que nos está afectando. 60,000 muertos en exceso, eso no lo pagamos los ecuatorianos. Ninguna guerra pudo habernos llevado a esto. La pérdida de empleos adecuados, 600,000, nuestros jóvenes sin ningún futuro en este país. Se disminuyen impuestos, Santiago, pero se establece uno. Correcto, eso también quiero, y por eso decía, no quiero meterme en la parte política, pero por favor, a la Asamblea Nacional, nos debe la Asamblea Nacional. 30% tiene confianza en la Asamblea Nacional, Marjorie. Pero también al Ejecutivo nos deben. Esta propuesta de ley debía consensuarse un poco más. Debíamos conocer un poco más los detalles de la propuesta. Pero demos la página, Andrés, adelante. Vamos, cerremos esta página. Okay. En 30 días mejoremos este debate porque eso necesita el país. Juan Manuel, ¿se debió haber hecho pública y conocer y socializar la ley antes? Buenas noches. Buenas noches. Para todos los presentes, para la audiencia. Me parece que en el país es necesario hacer un ejercicio de transparencia porque sí, hay posiciones bien intencionadas que plantean la necesidad de un conocimiento previo de este tipo de propuestas. Pero no podemos desconocer que particularmente en el ámbito político hay mucha hipocresía. No se trata exclusivamente que se disponga del tiempo o de la predisposición desde el Ejecutivo para tratar con anticipación a la presentación oficial cualquier tipo de propuesta legislativa, sino que hay posiciones tomadas, hay prejuicios, hay hipocresía ideológica, hipocresía política, demasiados cálculos que no van en la línea de lo que le interesa al país como interés superior. Pero eso justificaba la necesidad de provocar diálogos, de buscar consensos, de persuadir, si cabe. Siempre se hace ese esfuerzo. Nosotros incluso sobre otros tópicos hemos tenido un proceso inicial de diálogo con varias organizaciones sociales y vemos que no en todos los casos existe sinceridad, apertura para tratar con frontalidad lo que se plantea. Lamentablemente en el país se vuelve a reeditar esta lógica del amigo-enemigo, en donde poco importa qué es lo que se dice, sino quién lo dice. Lo que pasa, Patricio, es que hay quienes señalan que con este impuesto que se quiere crear para aquellos que ganan más de $2,000 al mes, puede generarse una dificultad para aquella
capa, aquello sector que tiene capacidad adquisitiva y que más bien ahí se va a afectar. Muchas gracias, Andrés, por la invitación. Santiago, Marjorie, Juan Manuel. Los que me ven y me escuchan a través de Teleamazonas, los que ganan $2,000, que es su pregunta, Andrés, van a pagar al año $16. Y no es pues una ruptura económica quien pague $16 por ganar $2,000. Quien gana $3,000 tendrá que pagar $83. Y quien gane $4,000, que es una cifra importante, pues sin duda alguna en este país empobrecido, pagará $137 al año. Por Dios, no nos hagamos lío. No es posible que ahora nos aventemos todas las espadas porque el gobierno de Lasso está tratando de hacer lo que otros debieron haber hecho. No le pidan, Andrés y amigos, a Guillermo Lasso que haga lo mismo que han hecho anteriores gobiernos. Tenemos un déficit fiscal de $7,000 millones. Tenemos una deuda de $63,000 millones. Y ya lo dijo la persona que hizo el reportaje. No hay aumento del IVA, no hay aumento al precio del uso de gas doméstico, bajará el IVA 4 veces al año en el sector turístico, hay apoyo a las mujeres a través del sistema de higiene o de los precios del IVA a las mujeres. El gobierno ya hizo aún otras cosas antes de remitir este proyecto. Se bajaron 667 partidas arancelarias para que, bajando ese precio, el dinero alcance para más. Segundo, se eliminó de la central de riesgos a 1.700.000 ecuatorianos. Por tanto, el presidente Lasso ha hecho todo en esto que le denominamos que es la oportunidad histórica de empezar a salir de la pobreza. El Ecuador debe ser un país de negocios, no de negociados, un país de oportunidades, no de oportunistas. Y para ello el presidente Lasso, con absoluta responsabilidad, está presentando a la Asamblea. Yo fui asambleísta 8 años y de ellos 2 vicepresidente, a que debata este cuerpo legal, haga las mejoras que tiene que hacerse. Para eso está la legislatura. Y por supuesto, darle al país una ley que implique crear hasta o por lo menos 2 millones de empleos en 4 años. Hay 6 millones de ecuatorianos y sus familias que están esperando. Vamos a ir a eso más adelante. Asambleísta Chávez, buenas noches. Muy buenas noches, Andrés, y a toda la audiencia y por supuesto a mis compañeros de panel. Es un gusto estar aquí con ustedes. Efectivamente, es un gran desafío, como tú lo comentaste, Andrés, y no son posiciones bien intencionadas solamente. Es democracia. En la democracia tiene que haber deliberación. Es un gran proyecto laboral y fiscal que necesita previamente este espacio de diálogo abierto y transparente. La calificación de económica urgente nos pone ahora en un corre-corre para poder aprobar y debatir y analizar un proyecto de ley que tiene 335 artículos y que reforma 30 cuerpos normativos. Establecen además un código laboral paralelo existente, lo cual va a necesitar un profundo análisis y tenemos varias dudas. Por ejemplo, en el ámbito laboral se requiere una ley orgánica para el debate. Para lo tributario, más bien, son temas ordinarios. Pero inclusive, si vemos, por ejemplo, el artículo 192, donde hablamos de la disposición de la titularidad de los permisos de operación en Galápagos, estos son temas que son exclusivamente regulatorios. Es decir, tenemos, Andrés, un shampoo de normas que tenemos que analizar en 30 días y esto va a sacrificar profundamente la participación ciudadana. ¿Y la calidad de la ley, usted cree, si es que se aprueba? Sin duda alguna. ¿Y esto por qué se hizo tan voluminoso? Porque lo que no se puede ser es ni ingenuo ni irresponsable. Es decir, si el objetivo central es fundamentalmente generar posibilidades para el empleo, esto requiere una intervención multidisciplinaria en términos de cuerpos legislativos. Por lo tanto, si no se trata únicamente de una actitud demagógica, sino de propiciar instrumentos que efectivamente permitan conseguir ese objetivo, es inevitable que hay que intervenir en una gran cantidad de cuerpos legislativos, reconociendo que, como decía Santiago, no podemos caer en el determinismo jurídico. No se trata únicamente que la aprobación de la ley sea suficiente, no, pero sin duda alguna es parte del engranaje que tiene que activarse para que el gran objetivo pueda conseguirse. Y no es viendo la posibilidad de la consulta popular, provocar la consulta popular. No necesariamente. Marjorie decía de la democracia como instrumento para el diálogo, para el debate. Constitucionalmente existen mecanismos
que establecen, por un lado, la necesidad de articular colegislativamente la relación ejecutivo-legislativa. Pero claro, esto está sujeto a una serie de eventualidades, incluidos bloqueos que históricamente están presentes en el país. Y frente a ello, no se puede descartar que si el presidente de la República tiene ese objetivo y esa decisión, hay que recurrir también a esos mecanismos. Ministro. Prohibido olvidar, decía alguien, el Código de la Salud que presentó el gobierno anterior tenía mucho más cantidad de artículos y nadie protestó. A lo que voy es que no es un problema solo de cantidad. Sí, pero yo sé, pero es que se está cuestionando que tenga 350 artículos y tenemos que tratarlo, para eso se tienen 30 días, para eso hay que ser evidentemente proactivo en la legislatura. Y en la legislatura pasada, Andrés, tratamos muchísimos proyectos que eran extensos. Es que no hay que, y usted tiene razón, calificar la extensión, sino la calidad de la ley. La calidad de la ley está en generar 2 millones de empleos, 6 millones de familias que están esperando un resultado y, por supuesto, recomponer una economía heredada que es gravísima. Hay que reconstruir al país económicamente y laboralmente. ¿Y es mágico eso de crear tantos empleos con una ley? No, yo creo que es una tremenda meta que se ha impuesto el gobierno, pero yo lo que creo es que los ciudadanos también debemos de entrar a aportar a los procesos. Yo soy de las personas y siempre lo he dicho, los ciudadanos tenemos que ya dejar de ser receptores solo de los mensajes políticos y solo ser receptores de los debates de la Asamblea y del gobierno. Tenemos que ser actores, tenemos que involucrarnos en eso. Solo un comentario sobre lo que acabamos de debatir, Andrés. Yo empecé esto de esta manera diciendo, requerimos fortalecer el diálogo, el debate, la búsqueda del consenso social entre nosotros. Olvidémonos ya volver atrás, que tiene 335 artículos, que antes debía difundirse más, ya olvidémonos. Pero estos 30 días le emplazo a la Asamblea Nacional, le pedimos a los ciudadanos... Pero que hay que partir si es una buena ley, si conviene o no. Pero eso tiene que debatirse. Claro. Y mi propuesta como ciudadano que soy, la propuesta es que sea la Asamblea el centro del debate. 30% de confianza en la Asamblea. Pero yo no soy el que quiere reclamar que los desayunos son muy caros. No nos interesa a los ciudadanos de esos temas. Nos interesa que esta Asamblea y que el gobierno salga adelante. Eso es el sentir de los ciudadanos. Es que es otra lectura política, Andrés. Por eso es que decimos, convocamos a un consenso, convocamos entre blancos, negros y azules, no nos importa. Esa ley qué buena es, qué tanto permite. Yo tengo un par de planteamientos y cuestionamientos sobre el tema laboral. Laboral Vamos directo. A ir más adelante. Eso, por ejemplo, hay que resolverlo. ¿Cómo se resuelve? Pues debatiendo. Claro. Sentándonos, que esté la Asamblea como centro del debate. Nos debe la Asamblea, yo insisto, porque es el discurso. Nos reuniremos 6 meses después y diremos qué pena, no salió la ley y el país parado. Al final a la gente no le importa quién ganó, quién perdió. Todos perdemos de ese proceso. Por favor. Utilizar el criterio de generación de empleo como el criterio de conexidad es bastante laxo. Sin embargo, eso es lo que está en la exposición de motivos de este proyecto. Y la posición del partido, del PSC, es discutir, por supuesto, el proyecto de ley. Tiene vicios de constitucionalidad y no es el primer proyecto que va a llegar al CAL con lo mismo. Sin embargo, pues se ha superado esto, se lo ha calificado y luego se está intentando subsanar estos problemas dentro de cada una de las comisiones. Nuestra postura es, pues efectivamente, que se califique, que se dé a conocer a la ciudadanía, y lo que sí se está cuestionando es que en el proceso... este proceso que tiene que ser debatido, como dicen, tiene que ser socializado, en realidad nos están reduciendo a 5 días la parte de la socialización, y pienso yo que esto es un grave error por el tiempo que tiene el análisis parlamentario. La Asamblea ahora va a tener que tratar, y los asambleístas pues tenemos que aportar, por supuesto, de forma significativa y de forma técnica. Lamentablemente pues nos están sometiendo a un procedimiento que va a ser atropellado, y esto se puede ver en un mal resultado. Ok, tengo que ir a una pausa, vamos a ir a la publicidad, volvemos un instante, tratamos el tema laboral. Gracias por seguir junto a nosotros. Continuamos con más información. El presidente Lasso señaló que por ahora en el Ecuador no hay oportunidades y aseguró que el panorama será aún peor si continuamos como estamos. Revisemos algunas cifras del INEC en cuanto a la situación del empleo en el país. 8,5 millones de personas conforman la población económicamente activa del Ecuador, pero solo 2,7 millones tienen un empleo adecuado.
Si hablamos de los jóvenes de entre 18 y 29 años, solo el 26% tiene trabajo formal. Y al referirnos a mujeres, la cifra baja a 25,5% hasta el mes de agosto. Y esas cifras se reducen considerablemente si las traspolamos al sector rural. ¿Cuáles son las propuestas entonces que realiza el presidente para frenar esta realidad o al menos aliviar en algo la situación de los sin empleo? Veamos más en el siguiente informe. Que en 4 meses de gobierno se han generado 201,000 plazas de trabajo y que en los 4 años de su mandato el objetivo es llegar a 2 millones de empleos, aseguró el presidente Guillermo Lasso. Para ello, dijo, hay que dejar de lado las diferencias de toda índole y buscar una salida para aquellos que hoy no tienen trabajo. He venido aquí siendo la voz de aquellos que luchan día a día para sobrevivir en el Ecuador, que no salen a cerrar calles, no van a tirar piedras, no tienen la intención política de desestabilizar un gobierno. Recalcó que las reformas laborales no vulnerarán los derechos de los trabajadores e incluso habló de la convivencia de 2 leyes para que quienes quieran formar parte del Código de Trabajo que data de hace más de 80 años lo hagan o quienes quieran tener más oportunidades ingresen a la formalidad bajo una nueva normativa. Si un empleador quiere pasar un empleado actual al nuevo código, será penalizado. Frente a las especulaciones que se han generado, aseguró que no se tocarán las utilidades ni las jubilaciones y que más bien se proponen más incentivos. No se perderán las vacaciones acumuladas. Habrá opciones más variadas para gozar de licencias de maternidad y lactancia que la madre podrá escoger según su conveniencia. Impulsaremos la conciliación familiar y corresponsabilidad, ampliando la licencia para los padres. A emprendedores y artesanos se los considerará como negocios populares para fines tributarios. También en el proyecto se proponen nuevas formas de contratación, sobre todo para favorecer a los emprendedores, quienes a decir de Lasso tienen miedo de contratar por todas las implicaciones que esto conlleva. Se propone también la opción de tener contratos alternativos a plazo fijo, que podrán durar hasta 4 años. Eso sí, si se pasa de los 4 años, todo contrato se convertirá en indefinido. Repito, todas las condiciones laborales actuales se mantendrán en el código vigente. Bajo ningún concepto se lo va a derogar o reformar. Y una vez más aseguró que la ley lo que busca es dar una oportunidad a 7 de cada 10 ecuatorianos que hoy no tienen trabajo. ¿Pero son estas reformas necesarias? En el gobierno de Lenín Moreno se crearon 11 nuevas formas de contratación y la realidad poco cambió. ¿Será este entonces el camino? ¿O qué es lo que el país en realidad necesita para generar empleo? Vamos entonces al tema laboral en esta segunda parte del programa. Ministro, ¿se retrocede en derechos laborales? Todo lo contrario, Andrés. Habrán muchos más derechos, sobre todo de aquellos que no tienen empleo. Esta es la oportunidad histórica de generar empleo a tantos millones de ecuatorianos, 5.8 millones de ecuatorianos que están esperando, porque esta es la oportunidad histórica. Belén acaba de darnos cifras dramáticas, Andrés. Tan dramáticas, son tan dramáticas, tan duras, que no podemos hacer lo mismo que se hizo antes. Tenemos que plantear una ley laboral optativa, como lo dijo el presidente Lasso. ¿A qué costo? A ningún costo. ¿Costo de derechos, de renunciar a derechos? No, señor, no, se mantiene el 13º sueldo, 14º sueldo, vacaciones, fondos de reserva y afiliación a la seguridad social. ¿Por qué no se mantiene con el código actual, pues? No, con los nuevos también. Con los nuevos también tendrán 13º, 14º, fondos de reserva, vacaciones y sobre todo, Andrés, afiliación a la seguridad social. Podrán acceder a un préstamo hipotecario, a un préstamo quirografario, a curar su maltrecha salud y sobre todo tendrán oportunidades. Repito, esta es la oportunidad histórica. Es falso que se quiere precarizar algo. Todo lo contrario, hoy voy a copiar una frase del presidente Lasso. Nada
es más precario que no tener empleo. Por tanto, esa precarización es la que estamos luchando. Esos discursos del siglo pasado o antepasado, por Dios, cuando tenemos casi 6 millones de ecuatorianos que están esperando una respuesta y están esperando tener una oportunidad en su vida. Estamos apoyando a los jóvenes, a los artesanos, que Belén lo dijo. Los artesanos ya no serán solamente, no solamente podrán tener 20 operarios, sino 48. Ya no habrá el recargo del 35% para que se contrate más gente. Ya tendremos diferentes formas de contratación. Y el presidente Lasso dijo claramente, debemos hacer que el microempresario pierda el miedo a aumentar su nómina, pierde el miedo a abrir nuevas sucursales, pierde el miedo a reinvertir, pierde el miedo a crecer. Y solo se lo logra con una ley que con frontalidad, decencia y valentía ha planteado el presidente Lasso. Santiago García, por favor. Sí, yo tengo varias inquietudes y que bueno, puedo presentarlo al ministro. Pero antes de eso, yo lo que creo y los ciudadanos lo que reclamamos es que las políticas, esto es una política pública, es una política económica vinculada al mercado de trabajo. Patricio, ¿qué reclamamos? Que el debate, y Marjorie en la Asamblea, que el debate nos diga si la ley es buena o es mala. Eso es lo que... ¿En qué términos? Porque también, Andrés, podemos decir es buena o es mala. ¿En qué términos? Una, que nos garantice ingresos decentes para una vida decente a los ecuatorianos. Y el segundo, una estabilidad adecuada. Y hay un tercer elemento, la organización adecuada de la jornada de trabajo semanal, diaria. 3 cosas, 3 elementos que debemos cruzar las variables que presenta la ley y si garantizan eso. Un cuestionamiento directo al ministro. Nos preocupa mucho el contrato por tiempo definido. 6 meses, razonable, pero 4 años de tiempo definido. Ningún proyecto empresarial dura 4 años para poder sostener un empleado. ¿En qué circunstancias está el trabajador en esos 4 años? Exactamente. ¿En una inseguridad? Yo creo que son más bien regímenes laborales transitorios. Pero cuidado, al poner un plazo tan grande a 4 años, entonces el empleador lo que va a hacer es mantener a la gente 4 años en una inestabilidad. Yo veo este régimen es transitorio, es un régimen, como se llama, definido por una cuestión puntual. Por tanto, debería ser una propuesta que le hago al ministro en este momento, podría ser 2 años, de 6 meses a 2 años, para evitar lo que acabo de decir. Rápidamente, por supuesto, la Asamblea tiene la palabra con respecto a todos los temas entregados, con respecto a las horas. Se mantienen las 40 horas semanales. Ojo, hay algunos que malinterpretan. Sin embargo, no necesariamente 8 horas al día, sino que se puede distribuir. Es obvio, Andrés y amigos, que un restaurante necesita más gente que trabaje los viernes que los lunes. Segundo, en toda Latinoamérica, en todo el entorno positivo, se tienen 4 años de plazo fijo. Eso se puede debatir y se va a debatir. Pero ustedes son partidarios de revisar eso, por ejemplo. No, mantener los 4 años. Hemos puesto en la ley porque nos parece concordante con la filosofía de la ley. Y ya que tú hablas, Santiago, de sociabilizar esto, yo me reuní con todos o casi todos los dirigentes sindicales en la sociabilización de este proyecto, con todos o casi todos los dirigentes empresariales. Me reuní con la mesa pertinente, la mesa de los derechos de los trabajadores, creo que 4 o 5 veces. Pero los dirigentes sindicales no estaban de acuerdo. En algunos temas sí, en otros no. Ok, Manuel, por favor, el tema laboral. Logramos recuperar las fuentes de trabajo, esa es la aspiración de todos. La idea es contar con este instrumento que modifica sin duda alguna una serie de disposiciones legales, pero que en esencia lo que busca es eso, crear condiciones para que este gran ejército de desempleados pueda tener camello. Esa es la idea. Pero privilegiando el trabajo o el capital, ¿cómo se resuelve eso? No, aquí hay que conciliar. Pero lo que no se puede pensar es en edificar el futuro viendo solo por el retrovisor. Lo fundamental es que veamos desde el parabrisas que tenemos enfrente. Y eso implica desarticular algunos paradigmas en los que hemos permanecido inmóviles. Pero estamos hablando de seres humanos. Pero por supuesto, sí, de lo que se trata es en esencia de esto, de darle dignidad a la persona humana, de darle dignidad al trabajador. Pero estamos constatando que hay cifras dramáticas de desempleo. ¿Qué más sentido humanista desde una concepción democrática que generar condiciones para que la gente trabaje? Porque ese es un elemento que en sí mismo, el trabajo en sí mismo, permite la realización del ser humano, pero paralelamente, al ser una fuente de ingresos, posibilita que la vida individual y la de su entorno familiar
pueda desenvolverse en un ámbito de dignidad. Marjorie, muchas gracias, Andrés. En realidad los escucho y después de leer el texto vemos que están poniendo todo el peso sobre los trabajadores. Acaban de señalar que el nivel de desempleo justifica proponer una ley con menos beneficios que la actual. Cuando el texto habla, por ejemplo, de voluntariedad, del trabajador, no están contemplando las asimetrías del poder de información en la negociación, ¿verdad?, entre el empleador y el empleado. Habló Santiago de los proyectos empresariales, pero aquí estamos hablando, como tú dijiste, Andrés, de un proyecto de vida, de la vida del trabajador. Pregunto yo, si las instituciones financieras se atreverán a dar un crédito hipotecario, por ejemplo, alguien con un contrato fijo solo de 4 años. También nos preocupa tener 2 códigos laborales, porque esto va a generar inseguridad jurídica, tanto para las empresas como para los trabajadores. También va a crear trabajadores de diferentes categorías, ¿no?, de primera y segunda categorías, y unos con más derechos que los otros. Y de igual manera, esta existencia de 2 códigos laborales genera una especie de derogación tácita del código laboral. Y seamos claros. Perdón, Marjorie, un segundo. ¿Pueden convivir las 2 leyes? En este momento existen 3 leyes laborales vigentes: el Código del Trabajo, la Ley Orgánica del Servicio Público y la Ley de Justicia Laboral, aprobada el 20 de abril del 2015. Por tanto, no nos extrañemos tener una ley alternativa que mantenga, por supuesto, vigente un código que data del año 1938, 81, 82 años. Ya es hora, por Dios, de modernizarnos, y frente a ello le quiero decir a Marjorie algo. El mejor plan social es un buen programa económico. Como dijo Juan Manuel, la parte social es el meollo absolutamente centrado de este proyecto de ley, porque quiere atender a 6 millones de ecuatorianos y su entorno familiar. Marjorie, perdón, siga. De acuerdo. También hay otro tema que nos preocupa aquí, es sobre la jornada laboral de hasta 12 horas. Habló de las 40 horas a la semana entre 6 días. Recordemos que a finales del siglo XIX, pues a inicios del siglo XX, muchas personas han muerto por la lucha de las 8 horas diarias. Yo parecería entonces que volvemos al siglo XIX. También nos preocupa la disposición transitoria tercera, que establece que los empleadores que despidan intempestivamente a sus empleados para cambiar sus contratos de trabajo serán sancionados, teniendo que pagar indemnización, pero no habla de la renuncia. Y bajo esta diferencia en el poder de la toma de decisiones, sin duda, pues muchos se verán obligados a renunciar para mantener su trabajo. Eso hay que aclarar, Patricio, porque da la sensación de que el trabajador tiene que pagar. No, absolutamente equivocada. Por problemas disciplinarios. Absolutamente equivocada esa lectura. En todo orden de la vida hay castigos o sanciones a faltas cometidas y también alientos a quien ha cumplido en forma positiva. Por lo tanto, es absolutamente normal. Y con respecto al pago, existe la bonificación cuando un trabajador sale. Existe la posibilidad de que una empresa pueda quebrar. Es más, 2 de cada 3 emprendimientos, estimado Andrés, fracasan en los 3 primeros años. Por Dios, lo que hay que hacer es ponerle una malla para que aquel emprendedor al caer no se mate, y puede esa malla volverle a saltar hacia arriba para que vuelva a activarse en ese emprendimiento u otro emprendimiento. Ya es hora, y yo pregunto a forma de respuesta, ¿por qué creen ustedes que los emprendedores, sobre todo los microempresarios, no contratan más gente? ¿Por qué creen? No contratan más gente porque la ley les hace temer de tener más trabajadores en la nómina, más operarios en los artesanos, abrir nuevas sucursales en su propia ciudad o a lo largo y ancho de la geografía nacional. Por Dios, seamos modernos. Y si es que hay algún inconveniente en algún artículo, evidentemente para eso es el debate, pues para eso es el debate legislativo. Okay. Sí, yo no, estoy convencido que el gobierno ha hecho una apuesta arriesgada. Más allá de que sean 2 leyes, yo lo que entiendo es que se quiere crear un nuevo régimen laboral. El mecanismo es esta ley, eso es lo que hay que entender. Y eso, no es verdad, está o se relaciona con otro régimen laboral del Código de Trabajo. Hasta ahí. Andrés, esto nos va a llevar porque hay unos planteamientos desde la Constitución, de los constitucionalistas, los abogados, los juristas, que dicen que eso no debe ser. Yo quiero avanzar un poquito más. Yo creo que ese debate hay que darlo y esperamos que se den los mejores términos pensando en el país. ¿Qué otras críticas tienes? Yo, Patricio, aprovecho 2 cosas muy importantes que nos preocupan mucho. La reducción de la jornada de trabajo. Si la empresa dice por 6 meses consecutivos pierde ingresos, entonces reduzco la jornada de trabajo.
Entonces, es medio raro esto, reducir la jornada en un solo año, el año anterior, por A o B. Puedo gestionar mal la empresa y por último tengo unos resultados negativos y enseguida le bajo la remuneración al trabajador. Nos preocupa. Y segundo, que es un poco más complejo lo que quiero decir, tiene que ver con las horas de trabajo y jornada de trabajo parcial. No voy a discutir, porque hay, Andrés y al público, una serie de cuestiones técnicas de cálculo. Se habla de 176 horas y cuánto cuesta la hora, ¿no es cierto?, una hora de trabajo. Patricio, lo que nos preocupa, primero esto, no dejar la ventana abierta, caen los ingresos y enseguida bajo la jornada de trabajo, crea mucha inequidad de alguna manera y preocupación. Perfecto, para que nos expliques. Claro. Y segundo, esto que voy a algo que es importante, siempre ha habido jornadas parciales, ¿no es verdad? Yo entiendo, así una jornada parcial es 40 horas la total y 20 horas la parcial. En este articulado, en la medida que hablan de horas de trabajo parcial, entendería que se abre la posibilidad para que contratemos por 8 horas, 16 horas, ya no 20 horas. Eso quisiera aclarar. Tengo según leo yo, el empresario podría contratar las horas que bien pudiese y multiplica por el valor que sea y se tiene la remuneración mensual. Claramente, eso aclaremos, Patricio, porque es una preocupación que nos ha llegado. No es así. Lo que establece, y si lo lees bien, lo que establece es que cuando una empresa tiene serios problemas, por ejemplo, falta de materia prima para seguir trabajando, se le produce un Pero por supuesto, ¿qué hace el empresario cuando tiene falta de materia prima porque hubo problemas en el mundo con respecto a Telares, una empresa textil? Evidentemente, si no le ayudamos va a quebrar, y al quebrar son los trabajadores también los que pierden, primera cosa. Segundo, ¿por qué no hablamos positivamente del tema de las mujeres? Y Marjorie, estamos ayudando a las mujeres con una economía violeta, así llamada, en el sentido de aportar para que las mujeres, cuando van a dar a luz, tengan 3 opciones de escoger su tiempo de maternidad, su licencia de maternidad, 16 semanas, 12 semanas, 8 semanas, y que escojan también, sí, correspondientemente a lo que acabo de decir, tendrán una hora diaria, de lactancia, 2 horas diarias o 3 horas diarias. ¿Por qué no establecer la parte positiva del proyecto, que lo que intenta es que a la empresa le vaya bien para que al trabajador le vaya bien? La estabilidad de un trabajador está dado cuando la empresa gana, no solamente por esa estabilidad, sino porque cobrará las utilidades completas. Y algo que es importante señalar, lo que lo dijo la Cámara de Comercio de Guayaquil con su venia, Andrés, el buen trabajador se pone la camiseta de la empresa y el buen empresario se pone los zapatos del trabajador. Ese ambiente amigable entre trabajador y emprendedor es lo que estamos creando. Juan Manuel, su opinión, por favor. O sea, la posibilidad de que, lo que yo insisto, el capital y el trabajo, ahí viene el problema. A ver, porque puede haber un abuso, puede haber un aprovechamiento de estas circunstancias. Siempre existen esas posibilidades, pero no porque se vaya a emitir una nueva ley, sino fundamentalmente porque las condiciones culturales, incluso los códigos morales que prevalecen en la sociedad, dan lugar o no a comportamientos de una o de otra clase como empleador o como empleado. Pero en lo fundamental, me parece que es razonable esta preocupación por la coexistencia de varios cuerpos normativos. Pero Andrés, quizá una de las experiencias más dramáticas que tuvo el país y que generaba un poco de dudas respecto de la asimilación cultural de la ciudadanía es lo que pasó con la dolarización. Y nosotros vimos que no existió tanto trauma para, en un principio, coexistir y posteriormente que el dólar sea la moneda de uso legal que al momento, e incluso en poquísimo tiempo, cuando recién se instauró, fue de perfecto manejo de todos los sectores. ¿Usted qué plantea con eso? ¿Que hay un momento en que va a desaparecer el código? No. Yo lo que digo es que no hay que tener temor de que puedan existir estas alternativas. Pero por lo demás, me parece también que hay un error cuando se concibe que el empresario es exclusivamente el que tiene una gran empresa nacional. No. Otra característica que necesita ser debidamente modificada es el sinceramiento entre la actividad diaria y lo que dice la norma. Este instante, pese que el Código del Trabajo dispone una cantidad de prescripciones, resulta que es básicamente la informalidad en la relación la que prevalece. Y lo que debemos procurar es que exista una sinceridad
entre la norma y la aplicación de esa disposición en la realidad concreta de la relación. Marjorie, por favor, un minutito, lo más rápido. Hizo referencia al tema de las mujeres. Soy mujer, soy ecuatoriana y trabajo desde los 14 años y conozco cómo el sistema nos ha condicionado permanentemente. Se preocupan de la licencia de paternidad. Es positiva, sin duda, pero la reducción de la jornada dispuesta en el artículo 32 pues, es lo que más nos preocupa. Y también debo decir que la palabra mujer o mujeres solo se repite, porque además lo conté 10 veces y solo es en la exposición de motivos. Necesitaríamos otro tipo de incentivos para garantizar la igualdad salarial. También otro tema que nos preocupa es que no se cumpla la sentencia 8316 de la Corte Constitucional, pues donde ya se dice, donde ya se llamó la atención al Ejecutivo y al Legislativo por hacer reformas sin informes económicos previos. Ok, rápidamente. Sí, Patricio, mi inquietud sigue en pie. Esta jornada de trabajo parcial y el pago por horas, ¿se abre o no la posibilidad? Yo entiendo, hasta hoy se puede contratar 20 horas, jornada parcial. Pregunto, ¿se abre con esta propuesta? ¿Se puede contratar 8 horas, 16 horas, 32 horas, 39 horas? Por favor, Patricio. La semana se mantiene en 40 horas de trabajo. ¿Y el trabajo parcial? Divididos de la forma en que se convenga, a fin de trabajar más, por ejemplo, el día viernes con respecto al día lunes. Eso está bien. Una pregunta. Sí, pues rápido. En el artículo 32, cuando hablan del acuerdo para reducir la jornada laboral, por ende la remuneración por motivos distintos también se reduciría. Pero no se especifica en qué casos puede reducir aún más la jornada laboral y el salario. La primera palabra que dijiste ahorita que leíste es la palabra acuerdo. Tiene que haber acuerdo. Si no hay acuerdo, no, pues por Dios. Entonces... si no hay acuerdo, ¿qué pasa? No pasa nada, simplemente siguen las 40 horas. Y algo más que es importante señalar, las cifras son tan graves que no es dable que hoy aparezcan defensores de un código del trabajo que ha generado 6 millones de desempleados, subempleados o informales. Andrés, nosotros vivimos en Quito y vemos en las calles, en esquinas de la 6 de diciembre y Granados, centenares de albañiles y obreros de la construcción esperando una chaucha o un cachuelo, como dicen los costeños, para no mal comer ese día. Y nosotros estamos preocupados porque existe un código del trabajo, porque va a haber una ley alternativa. No, señor, por eso empecé diciendo, no le pidan al presidente Lasso que haga lo mismo que hicieron gobiernos anteriores. Vamos a ir a la pausa, volvemos en un instante. Esta es Hora 25. Ministro, ¿y cuáles son los compromisos del patrón, del empresario? ¿Cómo entender eso? Y lo dijo el presidente Lasso en la presentación inicial que hizo Belén. Si alguien, un empresario, despide a un trabajador para pasarle a la modalidad alternativa del proyecto, tiene que pagar 12 meses. Pues, sí. 12 meses. Pero ya con este nuevo esquema, con este nuevo régimen laboral, ¿qué ocurre con un empresario que no cumple? Bueno, cuando alguien se pasa a un semáforo en rojo, no hay que botar el semáforo, pues hay que castigar al que incumplió la ley. Para eso existe el Ministerio del Trabajo, para eso existen los inspectores, para eso existe una legalidad en todo lo que estamos planteando y en lo que rige en el país. Pero no hay derecho a dejar por fuera a 8 de cada 10 mujeres que no tienen empleo. Pero no el empresario puede votar cuando sea al trabajador. Ah, no, si lo vota tiene que indemnizarlo, pues. Tiene que pagar la obligación es pagar toda la liquidación. Por Dios, eso no se ha eliminado. Repito lo que dijo el presidente Lasso. Todos los derechos de los trabajadores están completos, tanto en el código que no se topa, como en una nueva ley. Entonces, ¿para qué se hace una nueva ley? Porque con la actual ley, con esa esa rigidez, resulta que los microempresarios, sobre todo los microempresarios, que son los que deberían generar el 90% del empleo, tienen miedo de contratar. Por eso lo dije, me voy a permitir repetir con su veña, Andrés. ¿Por qué los trabajadores no contratan más, los empresarios no trabajan más trabajadores? Porque tienen miedo, pues, miedo a crecer. ¿Por qué no aumentan su nómina? ¿Por qué no abren nuevas sucursales? ¿Por qué no van a Quito, Guayaquil y Ambato con nuevas sucursales? ¿Por qué no invierte capital fresco de riesgo? Porque el actual Código del Trabajo, que no ha generado empleo, y lo sabemos, y lo saben los que me están viendo y escuchando, esa ley, esa regulación es absolutamente nefasta. ¿Te tranquiliza eso, Santiago? Bueno, yo creo que lo que se demuestra en esta noche es la necesidad de armar este gran diálogo estos 30 días. No entender bien el contenido, ¿no? Definir, el propósito, las alcances. Yo creo que es muy importante. Por ejemplo, ministro, es sensible el tema de cómo despedir a la gente. Y Mario tiene razón, o sea, eso es sensibilidad. Eso no podemos... Se puede despedir por problemas disciplinados. Por ejemplo, eso, que hay que definir bien. El hecho de crisis. Una empresa no planifica, Patricio, y tú bien lo sabes, no planifica 3 meses.
caen los ingresos 3 meses y ya puedo disminuir la jornada de trabajo. No, una empresa planifica, no sé, un año. En un porcentaje importante, porque hay que salvaguardar el empleo. Y para salvaguardar el empleo, tienes que cuidar a que la empresa no pierde, porque si pierde, no hay utilidades e incluso puede quebrar, por Dios. Yo en esa parte estoy de acuerdo. Gracias. En el sentido de que, por ejemplo, se han perdido 600,000 puestos de trabajo. Es la cifra que tenemos, más o menos 120,000 empresas en la pandemia. Y hay mucha gente que no logra entender que desaparecieron esas empresas. Entonces yo entiendo, eso es fuerza mayor, eso es, cierro el negocio y se acaba la relación laboral. Andrés, pero hay que tener mucho cuidado. Okay. A ver, entonces cierro la idea. Patricio, hay temas como esos que creo que hay que debatirlos más, con más detalle. No me contestó Patricio, veamos si es que se abre la posibilidad del trabajo a tiempo parcial, si es más allá de las 20 horas. Eso es para mí parcial. Se baja a 10, se baja a 25. Eso veamos si es que en el nuevo código se está planteando. Ok, 15 segundos. Sí, 40 horas semanales establece el proyecto dividido en la forma que he explicado. Segundo, es evidente que las empresas necesitan la suficiente seguridad jurídica para invertir y contratar más gente. Tercero, vamos, las cifras son tan dramáticas. Para los jóvenes, aquí está el proyecto de los jóvenes. Y yo me he reunido en más de 100 mesas de trabajo con los jóvenes. Y mi estimado Santiago, los jóvenes no piden estabilidad como primera condición, piden oportunidad. Por eso, esta es la oportunidad histórica para atender a los jóvenes que francamente están tan desatendidos que casi 200,000 jóvenes se incorporan al mercado laboral cada año y nadie hace nada, salvo el presidente Lasso con la presentación de un proyecto que tiene que ser debatido. Me gustaría que nos explique el porqué de la eliminación del visto bueno y también que nos explique cuáles son los controles que van a existir, porque por la necesidad de trabajar, pues se van a ver obligados ante la presión de los empleadores a renunciar. Veamos cuáles son las condiciones en este nuevo cambio de régimen. Además, yo creo que con todo lo que hemos hablado estamos aceptando una vez más que toda la presión está sobre los hombros de los trabajadores. El visto bueno se elimina porque en términos prácticos siempre el visto bueno termina siendo la primera instancia en los jueces. Le estamos ahorrando dinero al trabajador y al emprendedor al eliminar esta figura que no sirve para nada, porque no es obligatoria y siempre termina en jueces. Estamos eliminando algo que no se ha dicho, estamos eliminando la jubilación patronal a futuro, no lo que consta en este momento, porque apenas atiende al 4% la jubilación patronal, al 4% de los que están bajo la normativa del Código del Trabajo. Y en la práctica se ha constituido un sistema perverso de que empleados de la mediana edad pierdan su empleo cuando se acercan a los 20 años en una sola empresa. Existe el fondo de reserva que lo pone el empleador. Es decir, estamos manejando con justicia, repito, el mejor plan social es un buen programa económico, pero no podemos quedarnos con cómo están las cosas, porque eso sería alentar de que las cifras sean aún peores. La presión en los trabajadores, en los empleados. Me parece importante lo que dice Marjorie con insistencia respecto del desequilibrio en la relación de poder. Pero no podemos perder de vista que frente a esta, que es una realidad, el propio Código del Trabajo tiene durante décadas establecidas reglas de juego para impedir el abuso del patrono. Pero ¿qué pasa en la práctica? Esto nos demuestra que no se trata únicamente de un tema normativo, sino que además de la cultura ciudadana, se requiere también del funcionamiento institucional de las entidades que están a su cargo. Es decir, si la Administración de Justicia hace la labor que le corresponde conforme a la norma, esa relación de desequilibrio no tendría por qué persistir en perjuicio de los trabajadores. De tal manera que aquí tenemos otro desafío. Aquí hay un desafío de carácter moral, de carácter cívico, pero también hay un desafío de carácter político en el sentido que las instituciones cumplan adecuadamente con su deber. Bueno, pero claro, hay que exigir, hay que obligar que cumplan con su deber, pero hay que hacer una ley que justamente establezca un equilibrio adecuado. Y no está provocándose ningún desequilibrio. Ninguno. Lo que estamos es tratando de, por un lado, sincerar las relaciones y por otro, crear condiciones que permitan que efectivamente este país tenga oportunidades, que ese gran ejército de desempleados tengan la posibilidad real de insertarse en el mercado laboral. Y eso implica que democráticamente la función legislativa, en el contexto de lo que está señalando Santiago, cumpla con ese rol de debate, pero cuidado que la perversidad política conduzca a título de incorporar reformas
destrozar el objetivo temor de la es ley. que por incorporar a los 6 millones de ecuatorianos que están en el desempleo, lo cual obliga, exige a buscar los mecanismos que sean necesarios, se aproveche para incorporar temas que puedan estar explotando a aquellos que ahora van a ir. Bajo ningún punto de vista, el ministro lo ha explicado con claridad. Gracias. Quiero hacer un pedido público. Lo hemos discutido con muchos movimientos sociales. Ministro, Juan Manuel, al gobierno, a la asamblea. Armemos una mesa de debate, de diálogo, sobre un régimen laboral para la economía popular y solidaria. Nos debe el gobierno. En el Plan Nacional de Desarrollo, media palabra, Andrés, se habla de economía popular y solidaria. 8 millones de afiliados a las cooperativas de ahorro y crédito. Economía popular y solidaria. Otra ley, ya vamos a tener 4 entonces. Un régimen. Se habla escuetamente, Patricio. Se habla del negocio popular. Ojo, sí, eso, en la sección de artesanos, claro. Perdóname, sí, Santiago, pero es que no puedo dejar pasar esto. En la sección de artesanos, lee bien, habla claramente del negocio popular y la extensión de 20 a 48 pero hay operarios. Confusión, ese Patricio. es el negocio popular. Y ya que estoy, 15 segundos. Estamos estableciendo utilidades sin límites para quienes, para los trabajadores. Estamos estableciendo acumulación de vacaciones. Nadie perderá vacaciones, aun cuando salga. En otras palabras, hay muchos temas que favorecen, yo diría que casi todos o todos, a los trabajadores. Una mesa, Andrés, ese es mi pedido, ¿sí? No estamos poniendo como referencia un código del trabajo que sabemos que es caduco. Y para hablar del visto bueno, que fue mi pregunta a Patricio, el visto bueno es una garantía administrativa en manos de una institución no que es también vinculante. pero también es una garantía. Y eso no tenemos que olvidarnos. Y para cerrar, mi posición, quería mencionar que es evidente que este régimen laboral que vivimos actualmente necesita cambios, pero no puede ser a costa de los derechos adquiridos por los trabajadores. ¿Hay el riesgo de convulsión a partir de este proyecto ingresado en la Asamblea? Bueno, siempre existe, ¿no? El Ecuador es un país con una cultura altamente conflictiva y hay sectores que le apuestan permanentemente a la inestabilidad. Por eso yo hablaba de que hay mucha hipocresía ideológica. Porque hay gente que no cree en la propiedad privada, hay gente que no cree en la democracia occidental y utilizan cualquier pretexto para generar caos. Y lo que usted señalaba inicialmente sobre experiencias en otros países en el último tiempo, tiene que ponernos en alerta. Eso implica que los sectores que actúan con seriedad en la Asamblea Nacional den también un testimonio sobre este particular de una orientación hacia la búsqueda de privilegiar el bien común. Eso implica tolerancia, implica amistad cívica, implica efectivamente que el proyecto de ley sirva en el debate para enriquecerlo, no para destrozarlo. Okay. Tenemos una última ronda de 30 segundos casi, un mensaje final. Santiago. Yo reitero en mi pedido desde varios frentes de ciudadanos, queremos un debate serio, es un momento histórico importante para el país. Ahí viene el problema del tiempo, ¿no? El tiempo habrá que sacar donde sea, veamos los interlocutores también. Me parece que el centro del debate debe ser la Asamblea para fortalecer su legitimidad. No nos interesa, Andrés, lo repito, no nos interesa que al actual presidente le salga mal la Asamblea Nacional, no nos interesa. Nos interesa que la Asamblea juegue el rol democrático que debe jugar. Entonces, en este mes aspiramos debatir en donde esté el Ejecutivo, donde estemos los movimientos sociales, la academia, en un debate más amplio. Lo que nos faltó, Patricio, hay que decirlo, lo siento, pero ya está hecho las cosas. Vamos adelante, vuelta a la página y trabajemos bien en la Asamblea Nacional. Lo más rapidito posible. Nosotros queremos que al gobierno le vaya bien porque eso significa que al país le va a ir bien y por eso pues estaremos apoyando todo lo que sea positivo para el país. Lo primero que vamos a hacer con esta ley es visibilizarla y además pongo a las órdenes mi curul a la ciudadanía para poder llevar a cabo, este debate o cualquier tipo de recomendación. No vamos a apoyar propuestas que golpeen el bolsillo de los ecuatorianos y a la clase media vemos que es donde más se está golpeando con este proyecto enviado y tampoco apoyaremos proyectos que vulneren los derechos fundamentales. Pero pues sí, vamos a seguir debatiendo el tema y todo lo que sea positivo y todo además desde la perspectiva de los ecuatorianos de bien, que han construido sus propias oportunidades y que conocen y no se han olvidado cómo es recorrer el trabajo en nuestro país. Juan Manuel, estoy por terminar. Después, Patricia. Bueno, aquí está el desafío. Veamos cuáles son las convicciones democráticas, cuál es la perspectiva sincera que tenemos sobre el futuro del país en términos políticos. Hay experiencias que demuestran que cuando efectivamente existe esa intencionalidad de que si le va bien al presidente, le va bien al país, sea un compromiso que
que se lo ejecute. Y para eso yo sugiero algo. ¿Por qué no hacemos una abstracción respecto de quién presentó la propuesta legislativa? Supongamos que lo hizo el Colegio de Economistas y a partir de eso debatamos con otro nivel de transparencia. Patricio, ayúdame 30 segundos, por favor. Si a Andrés Carrión le dicen que podrá pagar la entrada al fútbol, de pronto no la paga, pero si dice deberá, la tendrá que pagar. Esto con respecto al visto bueno, Marjorie. El visto bueno no es vinculante. Entonces queremos ahorrarle al empleado a que no tenga que viajar a Quito y Guayaquil para buscar una tramitación que no le sirve, que vaya directo a los jueces, que en términos prácticos así concluye. Y para terminar, los interlocutores válidos de esta ley son, por supuesto, la Asamblea Nacional, por supuesto, los 5.8 millones de desempleados o subempleados y las organizaciones sociales. Esos son los interlocutores válidos. Muchísimas gracias a nuestros panelistas, gracias a la audiencia, felicidades, hasta la próxima semana.